Hola, hoy hablaremos sobre el cambio de fase. Antes de esta clase hemos observado que cuando un cuerpo gana o pierde calor, la temperatura de él varía, ¿no? Tenemos un recipiente con agua que ha recibido cierta cantidad de calor y que se encontraba a una temperatura inicial, él va a cambiar a una temperatura final. Esa cantidad de calor ganado calcula como calor específico por la masa por la variación de temperatura. En este caso puede ser el líquido agua, por ejemplo, ¿está bien? Pero en todo el proceso el líquido se encontraba entre 0 y 100 grados centígrados. Es decir, en estado líquido, para la redundancia. Bueno, ahora vamos a ver procesos donde hay un cambio de fase. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, si tomamos al líquido como la sustancia, tenemos, o si tomamos al agua como la sustancia, tenemos un cubo de hielo. Entonces, el estar a la intemperie puede convertirse también en líquido. Entonces, aquí observamos un proceso. Tengamos en cuenta que este proceso se realiza a 0 grados centígrados. Este proceso se llama fusión. 0 grados centígrados, en estado sólido, y el agua pasa a estado líquido. Asimismo, el estado líquido también puede regresar a estado sólido, y a esto se le llama solidificación. En ambos procesos hay transferencia de calor. Por ejemplo, para pasar de sólido al líquido se le tuvo que entregar cierta cantidad de calor, pero para pasar de líquido a sólido tuvo que perder cierta cantidad de calor. Esta cantidad de calor, ya sea ganado o perdido, se calcula como la masa que ha cambiado de fase por un calor latente, que puede ser tanto de fusión o de solidificación. Pero en ambos casos, el calor latente de fusión va a ser igual al calor latente de solidificación. Su valor para el agua es igual a 80 calorías por gramo. Así como hemos visto los procesos de solidificación y fusión, también tenemos procesos donde el agua se encuentra en estado gaseoso, por ejemplo, en estado vapor. Este agua en estado vapor puede convertirse en agua en estado líquido. Tengamos en cuenta que este cambio se produce a 100 grados centígrados. El proceso del cambio de fase de estado líquido a estado vapor se le llama vaporización. Y del estado vapor o gaseoso al estado líquido se le llama licuación o también se le llama condensación. Ahora, en ambos procesos hay transferencias de calor. Por ejemplo, para pasar del estado líquido al estado vapor, él tiene que ganar calor. Y para pasar del estado vapor al estado líquido, él tiene que perder calor. Pero en ambos procesos, este calor también se calcula como la masa que se ha transformado, la masa de líquido o de vapor que se ha transformado, multiplicado por el calor latente. En este caso puede ser de vaporización, le pondremos V, o también de condensación. Le pondremos aquí una C, vaporización o condensación. Muy bien. Ahora, ¿a cuánto equivale ese calor latente? Calor latente de vaporización va a ser igual al calor latente de condensación y es igual a 540 calorías sobre un gramo. Muy bien. Ahora vamos a ver algunos ejemplos.
aquí, el siguiente ejemplo, vamos a tener un cubo de hielo. Este cubo de hielo, al estar sometido a la intemperie, se va a convertirse en líquido. Cierta parte de él. Tengamos en cuenta que esto se da a 0 grados centígrados. Muy bien. Inicialmente teníamos 50 gramos de cubo de hielo y se ha convertido en líquido 10 gramos. Se ha derretido. Queremos averiguar la cantidad de calor que ha ganado este cubo de hielo para convertir cierta parte de su contenido en líquido. Esta cantidad de calor se calcula como la masa que se ha transformado por el calor latente. En este caso, es el calor latente de fusión. Muy bien, entonces la masa que se ha transformado es de 10 gramos y el calor latente de fusión es igual a 80 calorías entre gramos. Bueno, acá la consideración calorías es cal, ¿está bien? Calorías, pequeña observación, y ahora sí, esto nos va a quedar igual a 10 por 80, 800, ¿no? Por lo tanto, la cantidad de calor que ha ganado ese cubo de hielo es 800 calorías. Muy bien. Bueno, veamos este ejemplo. Dice, calcule la cantidad de calor que se requiere para convertir 200 gramos de agua a 80 grados centígrados. El agua se encuentra a 80 grados centígrados. Y lo vamos a convertir en vapor de agua. Muy bien. Entonces, tenemos cierto recipiente que contiene 200 gramos de agua. Está en estado líquido, además, y a 80 grados centígrados. Queremos convertir todo ello en estado vapor. ¿Cuánto será la cantidad de calor que se requiere para ello? Bien, este calor se puede entregar mediante calentamiento, quizás mediante una hornilla. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo calculamos ese calor? Primero vamos a hacer un diagrama, una línea, para escribir el proceso que va a recibir el proceso de cambio de temperatura. ¿Está bien? Aquí tenemos primero la temperatura inferior, que es de 80 grados centígrados. Entonces, aquí va a estar la cantidad de agua, la masa de agua, de 200 gramos, y esta se va a convertir luego en estado vapor, pero para que se convierta en estado vapor, primero tiene que llegar a la temperatura de 100 grados centígrados. Entonces, en este cambio de temperatura, él ha ganado cierta cantidad de calor. Bien, ahora al llegar a 100 grados centígrados, recién él se va a transformarse en estado vapor. Y aquí también va a ganar un calor latente. Muy bien, entonces la suma total, el calor total, será igual a esa cantidad de calor Q que produce el cambio de temperatura de 80 a 100 más el calor latente. Vamos a calcular entonces cada uno de ellos. Recordemos que este cambio de temperatura es producido por ese calor Q, y ese calor Q se calcula como el calor específico del agua, estado líquido, multiplicado por la masa y también por la variación de temperatura, más el calor latente. En este caso es el calor latente de vaporización. Entonces recordemos que se calcula como la masa que se convierte en vapor por el calor latente de vaporización. Tenemos, o recordamos que el calor específico del líquido es igual a 1, colocamos solamente el valor 1, que se encuentra en gramos, la masa de él es 200, su cambio de temperatura desde 80 hasta 100 es igual a 20. Muy bien, más, ahora sí, la masa que se va a transformar en vapor, o sea, todo se va a transformar en vapor, 200, y el calor latente de vaporización que es 540.
De esta manera, 200 por 20 va a quedar 4000 más 200 por 540. Esto será 108.000. Ambos terminan en calorías. Por lo tanto, el total será 108.000 más 4.000. Esto nos resulta ser 112.000. 112.000 calorías. Que también podemos colocar, sabiendo que cada 1000 es un kilo, 112 kilocalorías. Ese es el calor necesario para convertir 200 gramos de agua a 80 grados centígrados en vapor de agua. Muy bien. Bueno, ahora veamos este ejemplo. Dice, en un recipiente de capacidad calorífica despreciable, entendamos esto como un recipiente que no va a ganar ni perder calor. Bien. En él se va a agregar 100 gramos de hielo. Vamos a poner un cubito de hielo por acá. Este hielo se encuentra además a menos 10 grados centígrados. Menos 10 grados centígrados y bueno, son 100 gramos, ¿no? 100 gramos de dicho hielo a menos 10 grados centígrados. Ahora, además también agregamos líquido. Vamos a agregar cierta cantidad de líquido. Nos indican que son 200 gramos de líquido. Bueno, es agua a 80 grados centígrados. Entonces, este contenido va a estar en el recipiente, ¿no? Tanto el líquido como el hielo. Muy bien. Ahora, vamos a ver qué va a pasar con ellos. Para esto, también nos están pidiendo que calculemos la temperatura final del contenido. O sea, la temperatura final del hielo y el agua después de haber realizado una transferencia de calor. ¿Por qué? Va a haber una transferencia de calor debido a que la temperatura entre ellos es distinta, ¿no? Lo que vamos a hacer es lo siguiente, dibujar una línea para registrar cada proceso. Entonces, empecemos indicando la de menor temperatura. Por aquí la menor temperatura es la del hielo, ¿está bien? Tengamos en cuenta que el hielo está a menos 10 grados centígrados, ¿está bien? Y es 100 gramos de hielo. Ahora, por el otro extremo tenemos al líquido, al agua en estado líquido. Él se encuentra a 80 grados centígrados y su masa es de 200 gramos. Muy bien. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Dónde va a estar la temperatura final del contenido? Aquí vamos a ubicar a 0 grados centígrados. Tengamos en cuenta que en 0 grados centígrados conviven tanto el estado líquido como el estado sólido. Hay que averiguar dónde va a estar esa temperatura de equilibrio. ¿Podrá estar debajo de 0 grados centígrados o podrá estar por encima de 0 grados centígrados? Entonces, vamos a averiguar primero cuánto calor necesita esta cantidad de hielo para llegar a 0 grados centígrados. Recordemos que la cantidad de calor que requiere esta cantidad de hielo para alcanzar el 0 grados centígrados se calcula como el calor específico de hielo en estado del agua en estado sólido multiplicado por la masa y la variación de temperatura, ¿no? En este caso, el calor específico del hielo es 1/2 o 0,5 multiplicado por la masa en este caso es 100 gramos, le ponemos 100, y la variación de temperatura en este caso va a ser de 10. Por lo tanto, el calor que él necesita para llegar a 0 grados centígrados será 1/2 de 100 multiplicado por 10, y esto es 500 calorías. Él necesita 500 calorías para llegar a 0 grados centígrados. Muy bien, vamos a ver cuánto calor puede brindar estos 200 gramos de hielo.
¿Cómo calculamos ese calor? Para cualquier temperatura, para cualquier variación de temperatura que le vaya a disminuir, este, este calor del líquido es la masa, perdón, calor específico, en estado líquido, la masa y la variación de temperatura. En este caso, el calor específico es igual a 1 para el agua, la masa que es 200 gramos, y la variación de temperatura, imaginemos que tan solo fuese de 5 gramos, de 5 grados. Por 5 sería 1000. Entonces, es cantidad suficiente para que este líquido, perdón, para que el sólido pueda superar los 0 grados centígrados. Entonces, la temperatura de equilibrio va a estar por encima de 0 grados centígrados, porque el líquido que está a 80 grados centígrados brinda mucho calor, que va a producir que el hielo supere nuevamente la temperatura de 0 grados centígrados. Por lo tanto, aquí vamos a ubicar nuestra temperatura de equilibrio. Muy bien, visto esto, vamos a quitar esto por un momento, ya que hemos hecho el análisis. Ahí va a estar la temperatura de equilibrio, y vamos a ver cuánto es esa temperatura de equilibrio. Para eso, hagamos el proceso tanto para el hielo como para el líquido. El hielo va a cambiar de -10, primero va a llegar a 0 grados centígrados, y aquí hay un calor que él va a ganar, ¿no? Un calor ganado. Muy bien. Una vez que llega a 0 grados centígrados, él tiene que cambiar de estado sólido a líquido, y lo hace mediante un calor latente. Luego él sigue ganando calor hasta que llega a una temperatura de equilibrio. Y aquí tenemos un segundo calor ganado. Pero por el otro lado, el líquido, los 200 gramos de líquido, va a perder calor. Es un calor perdido. Pero tanto el calor ganado, o la suma de calores ganados, con la suma de calores perdidos deben ser iguales. De esto, entonces, registramos el primer calor ganado, más el calor latente, más el segundo calor ganado. Esto será igual al calor perdido. Entonces registremos toda la información que tenemos. El primer calor ganado por el hielo se calcula como el calor específico del hielo, su masa y su variación de temperatura, más el calor latente, que se calcula como la masa que se transforma todo el hielo, toda la cantidad de hielo, por el calor latente, en este caso de fusión. Ahora sí, una vez que se convirtió en líquido, nuevamente tenemos un calor ganado que se calcula como el calor específico del líquido, en este caso, multiplicado, voy a ponerle L por acá, para el líquido, y por acá voy a ponerle hielo, para diferenciarlo, nuevamente la masa y la variación de su temperatura. Hasta aquí era el proceso que ha tenido el hielo. Ahora el proceso que va a tener los 200 gramos de líquido, que es igual al calor específico también, la masa del líquido y la variación de temperatura. Muy bien, empecemos entonces, reemplazando los datos. El calor específico del hielo, 0,5, voy a ponerle por comodidad un medio. La masa, en este caso, es de 100 gramos, está en gramos. La variación de temperatura fue de 10. Siempre es el mayor, menos el menor. 0 menos 10, nos da 10, más la masa que se transforma todo líquido, todo el hielo, 100 gramos, por el calor latente de fusión, esto es igual a 80. Más nuevamente el calor específico, ahora que ya se convirtió en líquido, se va a convertir el calor específico en 1, multiplicado por su masa, que es igual a 100 gramos, y la variación de temperatura sería, en este caso, desde T hasta 0, o T menos 0, que es lo mismo que decir temperatura de equilibrio, ¿no? Muy bien. Ahora calculemos o reemplacemos para
los 200 gramos de líquido. El calor específico está en estado líquido, por lo tanto es 1 para el agua, la masa que es 200 gramos, y su cambio de temperatura. Siempre tomemos la mayor temperatura menos la menor temperatura. En este caso la mayor es 80 menos T. Por lo tanto, ahora sí reemplacemos o simplifiquemos, ¿no? Esto nos va a quedar 100.000, que nos queda 500, más 8.000, más 100 veces la temperatura de equilibrio, será igual a 200 por 80, que es igual a 16.000, menos 200 veces la temperatura de equilibrio. Bueno, aquí tenemos la temperatura de equilibrio porque es la misma. Ahora sí, nos va a quedar temperatura de equilibrio de 53, que es igual a 25. Al estar hablando de temperatura, nos referimos con unidades grados centígrados, ¿no? Porque era la unidad que estábamos trabajando al inicio. Por lo tanto, la temperatura de equilibrio de esta fusión de líquido y hielo será de 25 grados centígrados.